Mis amados, que Dios les bendiga rica y poderosamente. Un gusto, un placer en verdad poder compartir de nuevo la palabra de Dios. La Escritura dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que cada vez que escuchamos la exposición de las Sagradas Escrituras, estamos recibiendo luces de Dios. Y quiero hoy tocar un tema que he considerado pero muy relevante, actualizado, de trascendental importancia, no solamente para la iglesia de Cristo, los que nos vamos con Jesús, sino para aquellos que todavía no le conocen. Y yo quiero iniciar leyendo una porción bíblica en el libro de Mateos 24, verso 3, donde dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El tema hoy es ¿cuándo viene Cristo? Y es impresionante porque a través de los tiempos se ha dado el caso de grupos religiosos, sectas religiosas, líderes que se han puesto a ponerle fecha a la venida de Jesús. Y vamos a encontrar en la historia casos bastante tristes y lamentables de personas que anunciaron que Cristo venía tal día, tal fecha, y quedaron prácticamente en ridículo porque no sucedió. Algunos manipularon la situación y dieron a entender incluso que ya Cristo había venido y que había venido en espíritu. Por eso usted va a encontrar grupos religiosos que enseñan no que Cristo viene, sino que ya Cristo vino. Sin embargo, hoy quiero compartir esta palabra, dado el caso que en ocasiones la Biblia deja entrever que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Pero también en otras ocasiones dice que cuando Él venga, vendrá como en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, será de una manera tan rápida, en menos de lo que dura el pestañear de una persona. Pero no es confusión, sino que se trata de dos eventos. Los dos tienen que ver con la venida de Cristo, aunque la primera se le conoce más como rapto o arrebatamiento que como venida de Cristo, pero no deja de ser una venida hasta las nubes del aire. Y la otra es una venida donde el Señor vendrá con sus santas decenas de millares que se llevó en el rapto a establecer su reinado milenial. Una de estas venidas será prácticamente sorpresiva, será desconocida por la humanidad el día, la fecha. Sin embargo, la otra prácticamente el mundo lo estará esperando. Tanto así que le dará tiempo al anticristo para aquel entonces prepararse como en una batalla e incitar a las naciones en batallas contra el que vendrá montado en un caballo blanco. Pero vamos a hablar entonces acerca de la venida de Cristo muy específicamente, y vamos a establecer a la luz de las Sagradas Escrituras la diferencia que hay entre el rapto y la venida de Cristo. Hay una venida de Cristo por su iglesia y otra con su iglesia. En una viene en las nubes del aire y en otras viene en un caballo blanco. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. En verdad que estos temas son emocionantes, pero es importante que usted conozca la verdad porque muchos tristemente han sido confundidos y arrastrados por falsas doctrinas. Les digo, el texto que hemos leído dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús siempre habló acerca de su venida. Él habló de que se iba a ir. En varias ocasiones le digo a los discípulos, si yo me fuere, yo volveré otra vez. Y hablaba de que se iba, pero también de que regresaría. Y en esta oportunidad Jesús es llevado por los discípulos, quienes le muestran la arquitectura del templo que había sido construido por Salomón, remodelado por Zorobabel y ampliado y embellecido con un acabado arquitectónico extraordinario de parte de Herodes, quien, queriendo congraciarse con los judíos, le dedicó toda un trabajo arquitectónico al templo de Jesús, al templo de Dios en Jerusalén. Ahora bien, sin embargo, los discípulos estaban impactados cuando fueron con Jesús a Jerusalén viendo las maravillas, pero ellos notaban que Jesús no mostraba ningún tipo de sorpresa, ni estaba extasiado mirando aquello, y los discípulos le dijeron: Maestro, ¿vistes la arquitectura, la belleza, la gloria de nuestro templo? Y Jesús le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Impresionante, los cortó y habló diciendo que venían tiempos cuando piedra sobre piedra de aquella arquitectónica construcción iba a ser desmontada y destruida. Los discípulos se quedan impresionados, extasiados, anonadados frente a esto, y le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Fíjese que la inquietud de saber cuándo viene Cristo no es nada nuevo. La gente quiere saber cuándo viene Cristo, cuándo volverá, cuándo regresa, qué va a pasar cuando venga. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 3, Jesús hace referencia también acerca de su venida y dice: y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Oiga, esa que resalte esa palabra allí: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Notemos que el Señor habla abiertamente, expresa, todavía no se ha ido, y dice: vendré otra vez. Pero añade diciendo: y os tomaré a mí mismo. En esa venida que menciona Jesús en Juan, dice que se va a tomar a sí mismo. Y esto tiene una explicación lógica, porque es nada menos y nada más el momento del rapto o arrebatamiento, donde el Señor tomará a su iglesia, que es nada menos y nada más que el cuerpo de Jesucristo. Tiene razón, tiene lógica, tiene sentido lo que Jesús está diciendo. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque el Señor ha preparado un lugar en los cielos para todos los que le siguen, para todos los que le aman, para todos los que esperan su venida. Hay un lugar maravilloso que Él fue a preparar, y ese lugar está preparado. Ahora bien, ¿qué sucede? La Biblia dice en Mateo 24:36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Note usted esta frase. Ahora Jesús está ahondando sobre su venida, y específicamente tiene que ver con el rapto de la iglesia, y dice: el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, por si acaso a alguien se le ocurre estar llamando a los ángeles para que le digan el secreto. Dice: ni los ángeles, sino solo mi Padre.
En otra de las expresiones dadas por los evangelios dice, ni el Hijo del Hombre. En otras palabras, ni el mismo Jesús tenía el conocimiento pleno del día y la hora en que habría de venir. Porque Jesucristo dijo claro un día, todo lo que yo oí de mi Padre se los he dado a revelar, se los he dado a conocer. Y si es todo, es todo. Pero él no oyó, o no supo, o no sabe el día en que el Padre ha determinado que su Hijo Jesucristo venga a buscar a la iglesia. Uno de los detalles que resalta en Mateo 24, del 27 al 28, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto tiene que ver con reunión. La venida, fíjese lo que dice el Señor al comienzo en los textos que les he mencionado anteriormente. El Señor dice en su palabra, y si me fuere, yo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Y se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso es reunión. Ahora aquí dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se reunirán las águilas. Hay un punto de encuentro, así como las águilas se reúnen en torno a un cuerpo muerto, así la iglesia de Jesucristo de diferentes partes del mundo, del globo terráqueo, cuando suene la final trompeta, subiremos al encuentro y allí nos encontraremos. Nos reuniremos con Él para siempre. Entonces esto tiene que ver con la venida de Cristo. Pero repito, la Biblia dice en Mateo 24:36, el día y la hora nadie sabe. No se deje engañar, no se deje confundir con pseudos predicadores, pseudos profetas, pseudos, conocedores de las Sagradas Escrituras, que levantan de pronto una polvareda, una emoción, diciendo Cristo viene tal día, se espera que el día tal o cual sea el fin del mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto desfiles de charlatanes poniéndole fecha a la venida de Cristo, poniéndole fecha al fin del mundo? Eso no es nuevo. Eso siempre hay, se levanta esa fiebre, se levanta ese espíritu para confundir y decepcionar a la gente. Porque ¿qué es lo que queda después que tú te das cuenta que Cristo no vino y resulta que la persona que dijo que Dios lo había dicho, ahora resulta que no es así? Caes en una etapa de decepción, de tristeza, de desánimo, que muchos deciden nunca más creer en Dios. Y Dios no es culpable de esto, porque Él mismo dijo claramente, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, habrán terremotos en diferentes lugares, pero todavía no es el fin. Sigue diciendo que son señales, hay señales antes del fin. Y vamos a ser honestos, creo que estamos viviendo un momento histórico donde el mayor cúmulo de señales y de profecías se están cumpliendo diariamente delante de nuestras raíces. No termina de cumplirse una cuando aparece otra. No termina una guerra cuando sucede un terremoto. No termina el terremoto cuando aparece la peste. No termina de terminar la peste cuando aparecen las señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y así sucesivamente se van desencadenando las señales una detrás de otra. Pero ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir el universo? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que su venida está a las puertas, que Cristo viene. Por eso es que cuando los discípulos le dicen al Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, Jesús, en respuesta, obviamente, terminó diciéndole que el día y la hora nadie la sabe. En otras palabras, no les voy a decir el día y la hora porque yo tampoco la sé. Fue lo que quiso decirle, ni los ángeles.
es un secreto que está reservado en el corazón de mi Padre, pero sí le voy a dar pistas. Y ahí es donde comienza a mencionar la serie de acontecimientos mundiales, universales, que se desencadenarían en los últimos tiempos y que estarían prácticamente dándonos síntomas del inminente retorno de Cristo a la tierra. Ahora bien, la Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, habrá resurrección el día en que Él venga en las nubes del aire. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y arrebatamiento significa quitar con violencia, de manera brusca, de manera sorpresiva. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando muchos o cuando menos le esperen, de sorpresita vendrá el Señor y se llevará a los que estemos velando, a los suyos, a los que le pertenecen. Y dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note usted la diferencia. Aquí se habla, el apóstol Pablo, de que saldremos acompañando además a los muertos que resucitarán. Nuestros cuerpos recibirían una transformación violenta, momentánea, y nos vamos a encontrar en el aire. Nos reuniremos con el Señor en el aire, quien viene en una nube blanca. La reunión de los santos, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. ¿Qué otro tipo de nombre se le puede dar? Son los más comunes. El arrebatamiento también se le conoce como la venida de Cristo, pero Él vendrá hasta las nubes del aire. No pondrá un pie en la tierra. No vendrá, en este caso, montado en un caballo blanco, como lo describe Apocalipsis por allá en el capítulo 19, 20. No, sino que aquí está mostrando una venida sorpresiva con el propósito de arrebatar la iglesia, de llevarse a los suyos. Por eso dice la Biblia que no debemos nosotros, debemos de ser hallados o de ser tenidos por dignos de escapar. Es un escape, es un arrebatamiento, es una subida, es un rapto. Tipo algo parecido como lo que sucedió con Elías, cuando Elías era arrebatado y subía a los cielos. Algo parecido a lo que sucedió con Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso porque había caminado con él. ¿Con quién estás caminando tú ahora? ¿Estás preparado para irte con él? ¿Sabías que la venida de Cristo está a las puertas? ¿Sabías que su venida es inminente? Por eso quiero también aclarar acá en el libro de Segunda de Tesalonicenses. He podido encontrar mucha gente, como quien dice a veces, o confundida o malinterpretando esta porción bíblica. En el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Resulta que si usted toma esta porción o estos textos y lo aplica al rapto, las cuentas no le van a dar.
Porque si lo aplicamos al rapto, dice aquí que no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, o en otras palabras, el anticristo. Esto significaría de que Cristo no vendría por su iglesia, sino a esperar a que venga entonces la apostasía, venga el anticristo, y esto daría como a entender que la iglesia pasaría por la gran tribulación. Pero ojo, esto no es así, es totalmente lo contrario. Sin embargo, ubicando este texto acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por o con su iglesia a establecer su reinado milenial, donde la Biblia describe de otra forma, dice que para ese entonces, después de la gran tribulación, vendrá el Señor en un caballo blanco, una ropa teñida en sangre, un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. Y dice que una espada aguda sale de su boca y con ella matará al anticristo, a la bestia, al falso profeta. Y prácticamente es otro escenario, muy diferente, porque aquí no hay arrebatamiento. Aquí se está hablando es de que Él vendrá, y dice la Biblia textualmente que pondrá su pie en el monte de los olivos. Y allí entonces Satanás, un ángel, lo va a prender y lo va a amarrar, lo va a atar durante 1000 años. Y allí se iniciará pues el milenio de paz, el milenio donde Cristo reinará desde Jerusalén, David estará en Jerusalén, y todos los que de alguna manera durante el periodo de la gran tribulación fueron decapitados, perdieron la vida por causa del evangelio, dice acá el escritor, vi tronos y recibieron la facultad de juzgar los que habían muerto, los que habían sido decapitados. Obviamente inicia el reinado milenial donde estaremos la iglesia de Jesucristo con nuestro Señor. Esto es otra venida. Esta venida es diferente, porque en esta venida es donde dice la Escritura, y todo ojo le verá. Es una venida que será visible. Las cámaras de televisión, las cámaras de los dispositivos celulares, tablet y cualquier otro tipo de dispositivo sofisticado para aquel entonces, los telescopios, quién sabe qué cosa, verán y mostrarán al mundo la apoteósica venida del Hijo del Hombre. Vendrá a establecer su reinado milenial. Vendrá para establecer su reino en la tierra. Ya no será una sorpresa, ya no será un arrebatamiento, aunque habrá resurrección. ¿Quiénes van a resucitar? Resucitarán los que para ese entonces hayan muerto por la causa de Cristo durante el período de la gran tribulación. Entonces, Cristo viene. Los síntomas a nivel mundial, todo apunta de que Él viene otra vez. La gran pregunta, ¿estás preparado? Las señales son tan tangibles, tan inequívocas. Hace muchos años atrás, la gente decía, los ateos, los escépticos, los incrédulos decían que Dios no existía, que la Biblia era un libro, por decir, papel aguanta todo. Me recuerdo esa frase, que ese era un libro viejo, obsoleto, que sería un libro olvidado. Hoy, los ojos del mundo están sobre la Biblia. Hoy los ojos de la humanidad, aún los más escépticos, están hojeando la Biblia porque han notado que esa Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Ahora bien, hablando acerca, en este caso del anticristo, de cuándo va a aparecer el anticristo en el escenario profético, la Biblia lo dice claramente que será en el período de la gran tribulación.
será en ese periodo, después que suceda el arrebatamiento, Jesús se lleva a la iglesia. Entonces dice la Escritura: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás, el diablo, ha descendido con grande ira, y note la palabra, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás no sabe cuándo viene Cristo, pero una vez que aparezca Cristo y se lleve su iglesia, suceda el arrebatamiento, inmediatamente un reloj viejo del diablo comienza a andar. Él sí sabe que después que suceda ese evento que estamos esperando, entonces allí sí, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por el momento, presiente, sospecha, se imagina, teme, está allí moviendo su escenario, porque él sabe que de un momento a otro habrá un colapso, los cielos se abrirán y la iglesia será levantada. Sin embargo, mis amados, quiero leerles en 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar a su debido tiempo? El anticristo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí habla el apóstol Pablo a los tesalonicenses de que había algo que detenía que se manifestara el hombre de pecado o el hijo de perdición. Hay algo que impide que él se manifieste al mundo, se revele. Y una de las cosas que hemos podido ver a través de los tiempos, he visto mucha gente, pseudos profetas, gente queriendo dársela de sabios, de que Dios le habló o algo así por el estilo. Han aparecido personajes en la historia de la humanidad que, si bien es cierto que no han sido buenos, si bien es cierto que tienen el espíritu del anticristo, mas no han sido el anticristo como tal. Han sido personas malas, perversas, que han llevado al mundo al caos, a guerras, a desastres, a genocidios. Y personas estudiosos, entre comillas, han dicho: ese es el anticristo. Resulta que después se muere. Y después aparece un gran presidente, un gran líder mundial, y dice la gente: ese es el anticristo. Le pasa el tiempo, se pone viejo, se murió, entonces vamos a buscar a ver quién será. Pero la Biblia dice que ese personaje no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. Y ese algo que lo detiene es nada menos y nada más la presencia de la iglesia todavía en esta tierra y la presencia del Espíritu Santo en esta tierra. Les explico con detalles. Cuando Jesús se marcha a la eternidad, Él deja en esta tierra una iglesia, no una iglesia derrotada, una iglesia vencedora. Y le dice, como dice el apóstol Pablo, en breve el Dios de paz aplastará al diablo bajo las plantas de vuestros pies. El Señor le dice a la iglesia: he aquí yo les he dado a ustedes poder para hollar serpientes y escorpiones y toda especie de mal. Dios nos ha dado poder. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. Y el anticristo teme asomar el hocico, porque allí está la iglesia de Cristo con la autoridad, el poder de Dios. Él no puede aparecerse, no puede asomarse. Uno, porque no es su tiempo, y otro, porque hay quien al presente le detiene. Aquí en el versículo capítulo 2, verso 6, dice: a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, el anticristo no puede aparecerse en el escenario mundial. Aquí estoy yo, ámenme, búsquenme, respétenme, o a reinar por gusto y gana. No dudo
que la plataforma se está ubicando, que toda la plataforma que estará lista para que el anticristo reine sobre el mundo se está preparando y las piezas se están acomodando de manera maligna, sigilosa, y no hay manera de detenerlo. El Señor no nos mandó a detener eso, sino nos mandó fue a buscar a Cristo y estar preparado para el día de su venida. Pero este personaje, el anticristo, el hijo de pecado, el hombre de perdición, la Biblia dice que él tiene un tiempo cuando se va a manifestar. Dice, a su debido tiempo se manifestará. No se ha manifestado porque no es su tiempo. No pierda usted el tiempo, estar dando nombres, estar diciendo es fulano, es sutano, es mengano, porque va a perder el tiempo. Este personaje dice que hay algo que lo detiene, alguien que lo detiene. Y dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ese que le detiene, un día será quitado del medio. Y ese es el pueblo de Dios. Un día cuando esa iglesia vencedora, esa iglesia poderosa que Cristo tiene en esta tierra, cuando sea quitada, cuando sea arrebatada, cuando sea tomada y llevada al reino de los cielos, entonces se le queda la cancha abierta al anticristo. Llegará su tiempo cuando él aparecerá en el escenario y comenzará a operar. Dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente cuando aquí habla y dice que destruirá con el resplandor de su venida, se refiere a la segunda venida o a la venida por su iglesia. Mis amigos, mis hermanos, preparémonos. El tiempo se acaba. Cristo viene pronto. Esto está más cerca que nunca. Plancha tus ropas espirituales. Vístete de luz. Dice la Biblia, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. No te olvides, el día y la hora nadie lo sabe. Será sorpresa. Él vendrá como el relámpago que al fulgurar se muestra del oriente al occidente. Vendrá a la final trompeta. Pero lo importante no es saber cuándo viene. Lo importante es estar preparado para cuando venga. Y quiero concluir dejándoles este texto. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Quiero, antes de despedir, brindarte la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Por favor, pon tu mano sobre tu corazón. Vamos a prepararnos para que cuando Él venga no tengamos que quedarnos en esta tierra a ver el rostro al anticristo, ni a la bestia, ni al falso profeta. Repite conmigo esta oración. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy de Jesucristo, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Señor, por salvar mi alma y perdonar mis pecados. Mi vida te pertenece. Yo renuncio al mundo y me vuelvo a Dios con todo el corazón y con toda el alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravillosa decisión has tomado. Sigue adelante, lee la Biblia, ora, no pierdas el contacto con nosotros, y será hasta el próximo programa.
ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! Se acercaron los discípulos a Jesucristo, saliendo del templo, y Él les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y ellos le preguntaron: ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá acerca de tu regreso? Jesucristo les dijo: oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestes, pestilencia en todos los lugares. Esto es señal del regreso de Cristo, que es inminente, está a las puertas. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.